cuando armamos este grupo, sabíamos que es un ritmo que no estaba de moda, ni está de moda. Lo hicimos porque a mí me gustaba y me gusta, y ahora sí que por amor al arte. Fuimos a 3 disqueras y en las 3 nos quedamos. Los querían en todas. Nos querían en todas. Terminamos concursando en televisión, llegamos a las semifinales y ganamos el concurso. Terminando ganando todo esto, tronó el grupo. ¿Cómo ha sido para ti envejecer? Pues no sé. Hablemos de la vejez sin filtros, sin miedos y sin tabúes. Aquí el tatuaje que no te hiciste y la cita de Tinder son los protagonistas de las historias, porque la vejez no es como te la contaron. Bienvenidos a Entre Canas y Verdades, el podcast de Coltin, la primera membresía de salud para personas mayores. Hola, soy Jorge Aranda, un gusto saludarlos como siempre. Bienvenidos a Entre Canas y Verdades, un espacio de confianza donde siempre tenemos la oportunidad de conocer grandes historias y hoy no es la excepción. Un gran amigo y vamos a rock and rollear con todo, tener aquí a Van Rock, que muchos de ustedes seguramente lo conocen por los Rebel Cats. Ahorita vamos a platicar mucho de eso. Un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. El gusto es para mí. Y vamos a echar chisme de lo que han sido todos estos años de carrera y además de lo que la gente no conoce de ti. Sí, con mucho gusto vamos a platicar. Vamos a empezar de lleno. Bien. Platícale a la gente quién es Van Rock. Bueno, pues ahora soy Vincent Van Rock, el guitarrista de Rebel Cats. Okay. Y fundador de Rebel Cats. Empecé en el 2005 con ese grupo cuando yo tenía 59 años. ¿Cómo inicia tu historia en el arte? Me gustaría que nos fuéramos hasta atrás. ¿Cómo inicia tu gusto? ¿Cómo te enamoras de todo lo que haces? Porque ahorita nos vas a platicar un poquito de eso. No solo te has dedicado a la música, te has dedicado a la fotografía, a la pintura, el arte en general. Ese es tu sello en la vida. ¿Cómo llega eso a ti? Pues sí, miran, desde pequeño, pues empecé con ese gusto por el dibujo, por la música, y eso me trajo muchos problemas con mi mamá, ¿no? Y con mi papá, porque realmente la escuela, pues, me costaba mucho trabajo, y que las matemáticas, y que la lengua nacional, como se decía antes, ¿no? Claro. Todas esas cosas, no me gustaba leer, me costaba mucho trabajo, desde el principio, pues, aprenderme las letras y la caligrafía y todas esas cosas estaban medias canijas y siempre el dibujo me empezó a jalar y yo estaba en las clases, pero estaba la clase acá, el maestro haciendo explicando que la suma y que las divisiones, que tampoco. ¿Y tú dibujando? Yo dibujando. Me la pasaba dibuje todo el tiempo. Entonces la maestra siempre iba y me acusaba con mi mamá. Dice, oye, es que acá Montes, como me decían en la primaria, Montes no puede a entender nada, se la dedica todo el tiempo a estar dibujando. Entonces tuve que ver la manera de qué hacer, pero pues no me entraba nada más, no me entró la escuela realmente, y entonces pues después entre, como decía mi mamá, entre la guitarrita y estar dibujando te la pasas todo el tiempo. ¿Qué llegó primero? ¿La música? Ya un poco más enfocado hacia dónde iba a ser el camino. ¿Qué llegó primero? ¿La música o estudiar en la Esmeralda, según yo estudiaste? Pues empecé precisamente después de que pasaron los años de la primaria a la secundaria y todo era la guitarra y el dibujo. Y de repente llegué a la preparatoria, no sé cómo, porque no aprendí ni chicles, ¿no? Llegué a la preparatoria y en ese momento pues menos me gustó la preparatoria, teníamos más libertades y pues yo me volví más libertino y no aprendí a enfocarme al estudio y pues me dediqué a
irme de pinta todo el tiempo. Estaba yo en la preparatoria 7, que estaba atrás del Palacio Nacional, ¿no? Allá en el centro histórico. ¿Y a dónde te ibas? Y siempre pues me iba a meter a los cafés cantantes, o me iba a meter a ahí con los cuates a ensayar. ¿Tú ya cargabas con tu guitarra a todos lados? Andaba yo con una guitarrita que me habían traído los Reyes cuando yo estaba chico, y era una guitarrita, un requintito, de esos de paracho, ¿no? Que ya la traía yo pintada y ya le había puesto ahí el nombre del grupo que en ese tiempo le había puesto los Dragon Boys. Y ya tenía yo mi grupo, ¿no? Estaba armando mi grupo. Pero de repente se dio cuenta mi mamá que no iba a la escuela. Entonces dice, ¿qué pasó? Se puso a llorar. Y, ¿qué hago? No me gusta estudiar. No me entra nada. No puedo. Entonces, pues te vas entonces a estudiar música y te vas a estudiar dibujo a San Carlos. Entonces me llevó a inscribir a la escuela de la Universidad Nacional de Música. Afortunadamente me aceptaron, ¿no? Luego que y ya era una de tus pasiones, o sea, sí era lo que te gustaba. Ya lo que me gustaba era la música y el dibujo. Entonces me inscribió en la Academia de San Carlos. Estaba muy cerca de la prepa donde yo estaba. Entonces, ahí en la Academia de San Carlos estudiaba yo una carrera que en ese tiempo se llamaba dibujo publicitario, que viene siendo lo que es el diseño gráfico ahora. Claro. Y antes, pues, era cuestión de estudiar mucho dibujo, mucha figura con modelos en vivo y hacer letras a mano. Después llegaron letras set, que eran pasar las letras como calcomanías, que ahora ya no hay, ni las conocen, creo. Y ahora se hacen de otra manera muy diferente, que ahora yo no sé ni cómo se hace, pero en esos tiempos estaba yo feliz en la escuela de dibujo, allá en San Carlos. ¿Y en qué momento empezaste a compaginar ya la música? ¿Y cuál empezó a ganar de repente más lugar en tu corazón? Pues empecé pues más metido en el dibujo. Y la cuestión fue que con el dibujo empecé a trabajar. Entré a una compañía en donde se hacían, utilizábamos el diseño gráfico, y entonces yo todo lo hacía a mano, las letras, los diseños, las ilustraciones, y empecé a trabajar. Pero al mismo tiempo estaba con un grupo que ya empezamos a tocar frecuentemente los fines de semana. Entonces, entre el diseño, el dibujo y la música, pues iba muy, muy de la mano, porque trabajaba toda la semana y los fines de semana me iba a tocar. Y el grupo con el que estuvimos tocando bastante se llamaba Los Dedos, pero era D2. Siempre el rock and roll era lo que lideraba tu gusto musical. Sí, era básicamente rock and roll. ¿Qué era lo que escuchabas en aquellos años? ¿Cuál era tu banda favorita? Pues mi banda favorita eran Los Rebeldes del Rock y los Locos del Ritmo. Los Rebeldes en la cuestión de las baladas eran más sabrosas, y los Locos del Ritmo en lo que era el rock and roll más agresivo, ¿no? Ok, vamos a ir un poco para atrás, para adelante. Me llama mucho la atención, ya son muchos años. ¿Cuántos años haciendo música? Pues ahorita me estaba haciendo cuentas, ya llevo 63 años. 63 años. Ya. ¿Cómo ves la evolución justo del rock and roll? Que es un género que ha perpetuado a lo largo de muchas décadas, pero también pues se ha ido desplazando por otros géneros. ¿Cómo has visto a lo largo de estos 60 años la evolución de este género musical?
Pues sí, después del rock and roll, pues llegó el rock, ya con los Rolling Stones, ya los cambios que hicieron los Beatles, todas esas evoluciones, hasta llegar pues al reggaetón y a estos ritmos de el corrido tumbado y todo. Pues ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Y yo realmente, a mí lo que me gustó, lo que me atrapó fue el rock and roll como una cuestión de libertad, de sencillez, de poder hacer las cosas más libremente, ¿no? Con el rock and roll. En aquellos años, las canciones que empezabas a componer, ¿de qué hablaban? Pues todas esas canciones eran cuestiones de amor. La mayoría de las canciones de helados, de cosas muy, muy sencillas. ¿Te acuerdas de la primera canción que compusiste? Pues yo más que nada lo que hacía eran rolas instrumentales. Ok. Empecé con una que le decíamos, a ver, tócate la 3, y se le quedó la 3. Así era la rola que me gustaba, porque normalmente no me gusta, se me dificulta ponerle nombre a las canciones o a los cuadros, ¿no? Cuando me dediqué a la pintura también, ponerle nombre a los cuadros y pues es bailarina 1, bailarina 2, bailarina 3 y así, ¿no? Más fácil. No, pues había que hay que bautizarlos y a mí siempre me costó mucho trabajo. Es como tener hijos. Así es. A ver, durante muchos años te dedicaste a nivel profesional a dibujar, a la fotografía también. Sí. Tuviste un estudio de fotografía con tu esposa. Sí. Y todo empieza a llevarte hacia la música nuevamente. Después del diseño gráfico y de haberme dedicado a la música, primero tuve que dejar el diseño gráfico. Dejé el trabajo y me dediqué a tocar de lleno con un grupo. Después de haber tenido el grupo de Los Dedos, que con Los Dedos hicimos un grupo muy, muy padre de amigos y terminamos concursando en televisión. Fuimos a las eliminatorias, llegamos a las semifinales y ganamos el concurso. Nos los dio el premio nos los dio el Güero Carrión. Okay. Y el premio era ya grabar, un contrato para grabar en discos Polydor. Y aparte era hacer una película que se llamaría El regreso del huracán Ramírez. Ok, ¿y qué pasó con esa película? O sea, tronó el grupo. Ganando todo esto. Cada quien agarró su camino y ahí se quedó. Tuvimos que emigrar y armar otro grupo. Y en ese otro grupo, que se llamó Marta y los Ventura, ese nos fue muy bien. Nos fue muy bien con el cambio, porque luego entramos a tocar en un bar que era muy, muy famoso, en donde tocaban los grupos rock and rolleros de más éxito ahí. Y nos tocó estar alternando con los Belmonts, con los Hitters, con los Rockin' Devils, con el Vivi Hernández y los Crazy Birds. Ahí en el Champaña a Gogo. Era un lugar que estaba cerca de la Lotería Nacional en Jesús Terán. Y entonces tuve que dejar de trabajar porque ya era tocar diario. Tuve que dejar el dibujo y dedicarme a la música. Lo que yo no había pensado en dedicarme a la música. Pero de repente, pues fuimos a hacer, con ese grupo de Marta y los Ventura, fuimos a hacer pruebas en diferentes
disqueras, como era CBS Columbia, Orfeón y Capitol. Fuimos a 3 disqueras y en las 3 nos quedamos. Los querían en todas. Nos querían en todas. Ahí en ese grupo estaba también con nosotros un cantante que después se hizo muy conocido underground, en la onda underground, que fue Paco Gruexo. Él era el vocalista. El vocalista, y Marta Valle, que era la otra vocalista. Entonces teníamos... ¿Y con qué disquera se fueron? Nos fuimos con CBS. Ok. Fuimos a dar a CBS y nos fue muy bien. Estuvimos muy contentos ahí porque alternábamos con pura gente muy, muy exitosa, como era José Alfredo Jiménez, cuando empezaba Vicente Fernández, con Pérez Prado, el rey del mambo. ¿Y cómo los veían a ustedes haciendo rock and roll? ¿La gente cómo lo recibía en esos momentos? No, pues era muy, muy padre, porque también este grupo tenía mucho carisma y estábamos subiendo demasiado rápido y la gente nos recibía muy bien. Empezábamos ya a salir, fuimos a Nicaragua en la primera vez y única, porque ya después lo que pasa siempre en los grupos truenan. Duraban muy poco, duramos 3 años y se acabó, pero pues la pasamos muy, muy padre y después de mucho tiempo pues seguí con grupos, pero ya amateur, ya no me dediqué de lleno. Y regresaste en ese momento a la fotografía. Regresé al diseño. Okay. Y después dije, bueno, ahora necesito, aparte del diseño, necesito algo más, porque yo quería que me hicieran fotografías para mis diseños y no las hacían como yo quería. Entonces me tuve que meter a estudiar y mi esposa dice, vamos, éramos novios, dice, pues vamos a estudiar los dos. Y nos pusimos a estudiar los dos fotografía y entonces ya hacía yo las fotografías para mis diseños. En ese momento, ¿pensaste que ya nunca más ibas a volver a la música de manera profesional? Precisamente yo pensé que ya no iba a... Que ya se había acabado ese sueño. Ya dije, ya pasó, tuve televisión, hicimos radio, hicimos buenas presentaciones, que el Teatro Blanquita. Entonces, ya yo pensé, y en ese tiempo no había tantas eventos masivos, ¿no? Sí, entonces, no había festivales, no había tantos lugares para tocar. Claro. No había. Entonces, ya con eso estaba yo conforme. Si hablamos de esa primera etapa musical, ¿te acuerdas una historia, una anécdota que hayas disfrutado, que te haya revelado que estabas haciendo algo fuera de lo común en aquel momento? Para mí, yo lo sentía como muy normal, no había nada en especial, todo lo disfruté mucho, todo lo disfrutaba, nunca fue nada. Lo que yo más quería en ese tiempo era alternar con los locos del ritmo. ¿Sucedió? No lo logré hasta últimamente ahora con los Rebel Cats. Ahora vamos a esa historia. ¿En qué momento regresan estas ganas y este amor por la música? Ya teniendo una familia formada, ya teniendo su estudio de fotografía, ya estando a nivel profesional en otro lugar, ¿en qué momento regresa la música para conquistarte y para decir, hey, no me abandones? Bueno, pues la culpable fue Mababili, como le dicen a mi esposa, ahora que ella trabaja con nosotros. Ella me dijo, ¿sabes qué? Que no puedes dejar de tocar. Le digo, no, yo ya no quiero tocar, no, ya estoy viejo, ya no. Eso se lo decía yo cuando tenía yo 35 años. Pero no, ella insistió, me dice, yo te voy a comprar una guitarra. Digo, no, ya no tengo guitarra, vendí todo porque
ya según yo ya no iba a tocar. Dice, no, tienes que seguir tocando. Digo, bueno, pues vamos. Me compré una guitarra y armé un grupo de hobby. Y empecé, le dije, bueno, voy a empezar con este grupo de hobby, después voy a buscar otro mejor y hasta que me coloque. Y vea con la idea de que sucediera crecer. algo. Entonces, empecé con ese grupo que se llamaba los Alley Cats. Después me fui con un grupo ya conocido, que eran grupo, los OVNIs, fue un grupo que se armó en 1958. 68 más bien, en el 68, en el tiempo de los hippies, y yo entré con ese grupo y ya empecé a estudiar más, a meterle más ganas, a trabajar más con el rock and roll ya más formalmente, digamos, y fue cuando empezamos mi hijo y yo a armar el grupo de los Rebel Cats. ¿Te acuerdas de esa primera vez que con tu hijo, a quién se le ocurrió? ¿Fue a ti, fue a tu hijo? ¿Ya tocaban juntos en cosas como más personales? ¿En qué momento llega esta idea de formar los Rebel Cats? Mira, yo tenía el grupo de los OVNIs y tocábamos en una cantina ahí por el centro médico. Pero al mismo tiempo tenía el grupo de los Alley Cats, que eran unos amigos de San Carlos precisamente. Nos faltaba el baterista y entonces mi hijo dice, yo le entro de baterista y le digo, pero ¿cómo crees? Digo, ¿a poco te gusta eso? Porque él tenía una banda de punk. Entonces dice, sí, yo le entro. ¿Cuántos años tenía tu hijo ahí? Tenía 22. Ok. Le digo, bueno, vamos. Entonces él entró con el grupo y éramos 5. Pero los del grupo no querían tocar con contrabajo y mi hijo llegó con ideas nuevas. Y eso rompió el grupo. Nuevas viejas. Claro. Porque ahora el rock and roll y todo esto se tocaba con bajo eléctrico. Y en el 58, en el 59 el rock and roll se tocaba con contrabajo en Estados Unidos. Entonces, dice, con el contrabajo suena muy, muy diferente. Vamos a hacerlo con contrabajo. Dije, bueno, ok. Pero los amigos no quisieron. Dice, no, eso está bueno. Compré un contrabajo ahí por la Lagunilla. Ya un tololoche ya muy cateado. Y nos funcionó. Pero ellos no lo querían usar. Entonces, éramos 5, pero tuvimos que salirnos con el cantante y al cantante le daba un poquito y sabía un poco de guitarra. Yo le enseñé a tocar el contrabajo y empezamos a tocar los 3. Y cuando empezamos a tocar los 3, nos funcionaba más que cuando tocábamos en la cantina. Empezamos a jalar más gente y fue cuando empezamos a hacer nuestras propias tocadas. Cuando yo tenía 59 años, fue que empecé a armar el grupo y yo dije, no, pues hay que echarle. ¿De dónde salió Rebel Cats? El nombre se lo puso mi hijo y fue una cosa muy, muy padrísima porque con el sonido del contrabajo y empezamos a hacer canciones nuevas que los compañeros no aceptaban canciones nuevas. Es como vamos a tocar rock and roll nuevo. Claro. Digo, pues hay que hacer rock and roll nuevo porque íbamos nosotros a tocar abrirle la tocada, digamos, a los rebeldes del rock, a los locos del ritmo, a los Crazy Boys, a los hooligans, y no podíamos tocar esas canciones. Entonces, teníamos que hacer canciones nuestras, pero los amigos no querían. Ellos dicen, no, es que no, el rock and roll es de la nostalgia, es del recuerdo. Digo, no, rock and roll vamos a hacer rock and roll nuevo. Y empezamos a hacer el rock and roll nuevo y empezamos a hacer nuestras propias tocadas. Y en donde tocábamos en la cantina con los OVNIs,
Y yo le dije al cantinero, ¿sabe qué? Vamos a armar una tocada con mi trío, con los Rebel Cats y los OVNIs. Vamos a hacer una tocada. Nos dejan los covers y tú te quedas con el consumo. Y así empezamos a hacer en diferentes bares para tener lugares, porque decían es que no hay dónde tocar. Y de repente ya nos empezaron a hablar del Doberman, nos empezaron a hablar del Imperial, del Caradura, del Pata Negra, y entonces empezamos a meter el rock and roll a esos lugares, el rockabilly. Pero siempre hay manera de hacerlo cuando uno tiene ganas, ¿no? ¿Cómo han sido estos 20 años de Rebel Cats, sobre todo girando con tu hijo? O sea, creo que tiene su magia, tiene su parte increíble, pero seguramente también tiene su parte difícil. ¿Cómo han sido estos 20 años de hacer un grupo, de girar juntos, de tomar decisiones, de qué se compone, qué se graba, qué colaboraciones, todo lo que implica tener un grupo? Sí, pues es muy difícil, pero tan difícil como te lo quieras hacer, ¿no? Claro. Porque yo no duré con ningún grupo pues más de 4 años. Y con mi hijo hemos durado 20. Y tuvimos precisamente el festejo de los 20 años en el Teatro de la Ciudad, que fue un éxito que no pensé yo que lo lográramos hacer así, ¿no? Afortunadamente nos fue muy bien, llevamos a nuestros amigos y con los que nos habíamos peleado nos reconciliamos y llevamos a todos y nos reconciliamos ahí. Fue una cosa muy padre. Y es muy difícil, pero te digo, es tan fácil como te lo quieras hacer, porque realmente pues disfrutan lo que Vince hacen. Y yo peleamos mucho por las canciones, por los temas, por las decisiones que hay que tomar, pero siempre terminamos. Pero siempre con la mamá y con la esposa de intermediaria, ¿no? Sí. Que es quien los acompaña y es su personal manager, publirelacionista y todo. Sí. Eso ha hecho seguramente la magia que a nivel familiar funciona. Sí, ese nos ha ayudado muchísimo. ¿Cómo ha sido o cómo es para ti saber que un género como el rockabilly prácticamente hoy día que hay 1, 2 bandas en México que siguen haciéndolo y que Rebel Cats es una de ellas, que han perpetuado este género musical que pues con los años, como decíamos hace rato, se ha ido desplazando con los nuevos géneros musicales? Sí. Nosotros cuando armamos este grupo, pues sabíamos que es un ritmo que no estaba de moda, ni está de moda. Lo hicimos porque a mí me gustaba y me gusta, y ahora sí que por amor al arte. Y lo seguimos haciendo porque nos gusta. No era porque pues meter un ritmo que te gusta sin que esté de moda, claro, está muy canijo. Hay muchos grupos de rockabilly, hay muchos grupos que tocan rockabilly, rock and roll, hay muchos. Desgraciadamente, como que les falta pasión, les falta entrega, pero hay muchos grupos. Porque dices, bueno, hay 2 o 3 que más o menos, pero pues yo diría, ¿cuáles otros 2? ¿No? Creo que hay otro que es el que más o menos ha estado echándole muchas ganas, como Los Gatos, ¿no? Es que yo creo que ahí ha estado el secreto, ¿no? En que siempre hicieron lo que les gustaba, sin seguir una moda, sin seguir lo que estaba sonando. Y ese es el gran secreto de cuando algo funciona, cuando haces lo que te gusta. A lo largo de estos años, de estos, a lo mejor de esta segunda etapa musical, de 20 años para acá, ¿ha habido algún momento en el que has pensado retirarte, tirar la toalla, decir ya no quiero estar de arriba para abajo tocando, girando y haciendo conciertos?
Al contrario, me dan ganas de crear más, ¿no? De hacer más que nada, producir, ¿no? Hacer más música, hacer más letras. Eh, Tengo otros proyectos como el Vincent Van Rock Trio y y otros proyectos que tengo aparte y otras colaboraciones que quiero hacer y grabar otros discos, porque con el Vincent Van Rock Trio que hicimos un disco. Ya lo armé con el bajista de los OVNIs y el baterista de los Gliders, los que cantaban La Llorona Loca y La Rebeldona, unas canciones ya del 62. Pero Juanito, el baterista, murió y pues lo seguimos con otros amigos, pero también ya el bajista también ya se nos cansó y entonces siempre ya fue un poco difícil seguir con él. Entonces ahorita estamos en la etapa de armar este grupo otra vez. A eso es a lo que iba también un poco. Con el paso de los años, pues es inminente, ¿no? El cuerpo también empieza a reajustarse, aparecen cosas, desaparecen, aparecen achaques, y es normal. ¿Cómo has ido compaginando esa parte y esos temas de salud que existen para que no sean un impedimento en tu carrera artística, en tu carrera como pintor también, que has logrado sobrellevar muchas cosas? Sí, mira, cuando yo estuve dedicado a la pintura, me dediqué mucho tiempo a la pintura, estuve viviendo de la pura pintura, de las artes plásticas básicamente, que era con la escultura también, estuve haciendo algunas cosas de escultura, pero me empezó a fallar la vista porque tuve problemas con el glaucoma y entonces ahorita pues perdí ya como un 80% de la vista. Entonces desde ese tiempo que empecé con el grupo de Rebel Cats fue precisamente porque ya no estaba pudiendo, ya no podía pintar tan fácil. Todavía logré hacer algunas cosas con lo poco de vista que tuve ahora en la pandemia. Tuve que ponerme a hacer pinturas, retratos de mascotas al padre. óleo. Porque después de estudiar en San Carlos me tuve que ir a La Esmeralda, en la escuela de pintura y escultura La Esmeralda, y estudié ahí para licenciado en artes plásticas, que yo les digo licenciado en artes plastas. Creo que eso está increíble, saber la resiliencia, cómo este tema de la vista, que sin duda es fundamental para alguien que se dedica al arte, no ha sido un impedimento para que sigas, por un lado, pintando, haciendo eso todavía hace que 5 años, y ahora en los shows. O sea, no ha impedido que sigas. De repente no hay por ahí alguna vocecita, no creo que la de tu esposa definitivamente, pero tu hijo a lo mejor que te diga, ya papá, ya es momento de que ya le pares. No hay voces por ahí alrededor que te digan, ya no estás en edad de seguir haciendo lo que haces, de seguir en el rock and roll. No, al contrario, me da más ánimo. Nos pusimos a meterle duro a hacer ejercicio, porque nos empezaron a subir las hormigas acá, porque como que estábamos un poquito dulces. Claro. Y para sacar el azúcar, pues empezamos a hacer un poco de ejercicio, y bueno, más bien mucho ejercicio, y diario estamos haciendo nuestras rutinas y regresando al karate. Estuvimos en el karate como unos 40 años, 50 casi, ¿no? Otra gran pasión como pareja. Sí, lo hicimos, estuvimos metidos ahí en el karate, y cuando lo dejé, porque tuve cáncer en la próstata y me operaron, y cuando quise regresar al karate ya no aguanté el ritmo, ¿no? Ya para
para regresar. Dije, no, oye, ¿sabes qué? Primero tenemos que prepararnos para regresar a las clases, ¿no? Y ahora regresaste al ejercicio. Ahora regresamos a prepararnos para hacer las catas y todas esas cosas. Ya me están rechinando las tripas, yo que ya me dio hambre. Ahorita nos vamos a comer, porque además a mí me encantaría, o sea, creo que tienes muchas historias, sin duda a lo largo de 60 años de carrera musical, 50 años como pareja, que me parecen una pareja súper bonita, súper unida, que trabajan y hacen cosas juntos. Podríamos seguir contando muchas historias y nos vamos a ir a comer para que me las cuentes todas, pero me iría para ir cerrando esta plática con una pregunta que le hago a todos los invitados. Sin duda, cada quien envejece a su manera y a su forma y depende de su historia y de lo que esté viviendo. ¿Cómo ha sido para ti envejecer? Pues no sé. Yo no envejecí. Me encanta eso. Chócalas. No he envejecido, pues yo. Esa es tu actitud, claro. Sigo. Te voy a decir que me siento mejor que cuando tenía 18 años. Qué bonito. Porque ahora tengo más experiencia y puedo hacer más cosas y puedo disfrutarlas más. Un amigo con el que teníamos el grupo donde entró mi hijo. Él murió de cáncer y él tenía, en ese tiempo que murió, tenía 62 años. Y me dice, no, dice, yo agradezco volver a sentir lo que sentía cuando tenía 16. Porque él regresó también a tocar a los 60 años. Y ya tenía 62. Y entonces dice, pues yo lo agradezco, y lo agradezco yo porque yo pensé que ya no iba a tocar, que con lo que había hecho yo con Marty y los Ventura ya no iba a pasar. Era lo máximo, ¿no? Pero después que empiezo a los 59, empezar a los 59 y lograr lo que he logrado. Claro. Lo que he logrado, no sé si es mucho o poco, pero eso es lo que yo he logrado, y veo a mis compañeros que no han logrado eso. Dije, pero ¿por qué no? Si ellos eran y son mucho mejores. Yo creo que son tus ganas y esta resiliencia de ante cualquier adversidad, ante cualquier tema de salud, ante cualquier situación que ha sucedido a lo largo de tu vida y de tu carrera, has tenido esas ganas por hacer lo que haces. Me gustaría cerrar con que nos dijeras de qué forma te gustaría dejar huella. Pues me gustaría dejar huella, que la gente siga trabajando, pensando en lo que pueden hacer, en lo que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando ahorita en hacer una canción. Claro, ¿sí? En un siguiente disco, en una siguiente gira. En otro, precisamente, claro. En grabar la semana que entra con otro proyecto que tengo por ahí. Estoy pensando en esas cosas. Y como yo les digo, porque no estés sufriendo porque que ya te dio la hernia, que ya te molesta por acá, pues sí, atácalo, digo, atiéndete, pero no te sientes a esperar a la calaca, ¿no? Así es, creo que ahí está. Que nos sorprenda. Creo que ahí está tu legado, ¿no? Un gran ejemplo de siempre hacer lo que uno quiera y que la edad nunca va a ser una limitante. No, la edad no existe. Te agradezco mucho esta plática, muy, muy divertida, muy entretenida y con muchas lecciones. Nos quedamos seguramente para una segunda parte, así que gracias por estar aquí. No, para servirte, muy contento de que me hayas invitado. Claro que sí, pues bueno, nos vemos la próxima semana por aquí, con un invitado más, con una historia más, de la cual tendremos mucho que aprender. Saludos. Gracias. ¡Qué padre! Y recuerda, la vejez no es como te la contaron. ¿Aún sigues creyendo que la edad es una limitante? Te esperamos la próxima semana con otra historia más sin filtros. Entre Canas y Verdades, el podcast de Colting, la primera membresía de salud para personas mayores.